Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde Colombia. Mis amados hermanos, seguimos con este eslogan de la tercera semana, aprendiendo de Nehemías. Y como tema principal para el jueves 23 de junio del presente año, tenemos enfrentando la intimidación. Amén. Hemos tomado como texto base en Nehemías capítulo 6. El objetivo principal, mis amados hermanos, sabemos que Nehemías, aunque había sido un dirigente fiel, estable y constante, se estaba formando un complot para derrotarlo. El ataque contra Nehemías fue muy significativo, por cuanto ocurrió en un momento decisivo de su vida. Se produjo cuando estaba casi terminada la obra más grande que los habitantes de Jerusalén habían visto en su generación. Sin embargo, el enemigo atacó a fin que Nehemías no se hinchara en su orgullo y su corazón. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Mis amados hermanos, Nehemías ya estaba arreglando la ceremonia de dedicación del muro terminado cuando el enemigo atacó. Hubo tres clases de ataque, mis amados hermanos. Cada uno de ellos fue motivado por la misma razón, es decir, detener el proyecto disuadiendo a Nehemías y a sus hombres por medio del desánimo. Dios permitió que estas pruebas fortalecieran a su siervo. El Señor nunca tiene el deseo de suavizarnos con los lujos fáciles e irresponsables. Eso es irreal. Eso es como vivir holgadamente en casa, mis amados hermanos. De vez en cuando se nos permite disfrutar de esa clase de vida, pero no normalmente, mis amados hermanos. Muchas personas ven hoy las exigencias de la vida cristiana y dicen, eso es para usted, yo más bien sigo mi propio camino. La intimidación se genera por las personas que difunden rumores que invariablemente despliegan una falta de sabiduría. La sabiduría obliga a la persona a hacer preguntas escudriñadoras, así como estas, mis amados hermanos, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿es necesario decir esto? ¿Es esta información confidencial? ¿Tengo yo el derecho de pasar esta información a otros? Mis amados hermanos, la sabiduría impulsa la respuesta. No abras la boca, pues Dios odia a los que siembran discordia entre su familia. De las 7 cosas que Dios aborrece, 3 se relacionan con la lengua. Esta intimidación, mis amados hermanos, genera chantajes hacia los siervos del Señor por cosas que no hemos sacado del corazón. Esdras capítulo 1 versículo 4 y Marcos capítulo 1 versículo 2. Mis amados hermanos, entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras capítulo 4 versículo 24. ¿Quién no se ha sentido intimidado alguna vez, mis amados hermanos?
Es posible que alguna vez nos hayamos sentido abrumados por las gigantescas demandas de nuestro trabajo o por el genio de nuestro competidor laboral. En otras circunstancias, no podría cohibir el carácter fuerte de la persona que domina la conversación en una comida de amigos, o podemos haber sido amenazados por un asaltante que nos sorprende en el camino de regreso a casa, mis amados hermanos. Vivimos en un mundo que definitivamente no es una taza de leche, sino un campo de competencias en donde el más débil puede ser devorado por el fuerte sin la más mínima contemplación. Mis amados hermanos, no es menos cierto que el ser humano ha visto coronadas sus satisfacciones materiales y tecnológicas, pero vive sumido en una tensa y constante prueba de sus actitudes que lo hacen estar al límite de su resistencia emocional y mental, mis amados hermanos. Sin embargo, y en honor a la verdad, hombres y mujeres de todos los tiempos siempre han estado sujetos a prisiones y más presiones intimidantes. Y más aún, creo firmemente que la constitución del ser humano está creada para responder a los embates de la vida diaria. Son pocas las cosas que realmente valen la pena en la vida, que al principio no nos intimiden por la dificultad para conseguirlas o por su grandeza, mis amados hermanos. Te pregunto, mis amados hermanos, ¿cómo te sentiste la primera vez que te sentaste al volante de un auto para tu primera práctica de manejo? ¿A cuántos latidos por segundos retumbaba tu corazón la primera vez que se te acercó a conversar tu futura esposa o tu futuro príncipe azul? ¿No sentías que todo se te había olvidado y que lo mejor era huir el día de tu examen de grado en la universidad? Si somos sinceros, mis amados hermanos, tenemos que reconocer que hemos sido intimidados casi más allá de nuestras fuerzas en todos los momentos más importantes de nuestra vida, y por eso se convierten en importantes e inolvidables, porque recordamos la turbación, pero también la sobrecogedora sensación de paz después de haber vencido nuestros miedos. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Cierto que sí. Los judíos son autorizados a volver a Jerusalén después de 70 años en el desierto. Ciro, rey de Persia, anuncia en un edicto su voluntad de reconstruir Jerusalén y su templo. Los judíos se movilizaron para la vuelta. Algunos decidieron volver, otros colaboraron con oro y plata. El rey anuncia que los tesoros saqueados del templo serían repuestos, mis amados hermanos. 5.400 piezas preciosas son devueltas a Jerusalén. Decenas de miles de personas deciden retornar y reiniciar sus vidas paralizadas dramáticamente 7 décadas atrás, mis amados hermanos. Al llegar, lo primero que hacen es edificar el altar y ofrecer sacrificios al Señor. Pero los miedos empiezan a surgir, mis amados hermanos. Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados.
a causa de los pueblos de aquellos tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Esdras capítulo 3, versículo 3. Sus turbaciones no eran infundadas. Otros pueblos habían poblado la tierra en su ausencia, y los judíos sabían que ellos no se iban a quedar tranquilos con la vuelta de los antiguos moradores de la santa ciudad. La intimidación, mis amados hermanos, no se dejó esperar. Lo único que deseaban los enemigos de los judíos era detener la obra que se había empezado. Los cimientos del templo habían sido colocados nuevamente y la fiesta había sido en grande. Cuando los albañiles terminaron de echar cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Esdras capítulo 3, versículo 10, versículo 11. Pero así como fue de grande la celebración por el inicio de la construcción, así también fue grande la oposición. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron al suelo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, Jerjes, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislán, Mitridates, David y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido del arameo. Esdras capítulo 4, versículo 7. Como dice el texto del encabezado, las presiones intimidantes surtieron efecto. El rey le creyó a los enemigos de los judíos y ordenó el inmediato cese de las obras de reconstrucción. Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Reún, del escriba Sinsai, y sus compañeros fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y por la fuerza los hicieron parar la obra. Esdras capítulo 4, versículo 23. Lo que había empezado de una manera tan auspiciosa y llena de gozo se detiene abruptamente, mis amados hermanos. Los judíos vuelven a llorar, pero ya no de gozo, sino de tristeza y frustración. La historia nos cuenta que durante 15 largos años los trabajos fueron detenidos. La intimidación, la violencia y la mentira lograron su objetivo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, ¿qué personas o situaciones nos están intimidando hoy? Hasta el punto que están impidiendo que seamos lo que debiéramos ser, mis amados hermanos. Los judíos debieron entender que no bastaba tener un buen plan para reconstruir el templo.
sino que también necesitaban agallas para vencer los miedos. Fe en el Señor que los trajo de vuelta y también un plan anexo para poder enfrentar y desarticular los intimidadores, como lo veremos más adelante, mis amados hermanos. El Evangelio de Marcos nos enseña acerca de las innumerables ocasiones en las que el maestro de Galilea tuvo que desarticular los improperios y las amenazas intimidantes de sus enemigos. Bastan solo algunos ejemplos. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, mis amados hermanos, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo. Y cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con los pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús le contestó, mis amados hermanos, Marcos capítulo 2, versículo 5, versículo 8. ¿Cómo ves? No había situación en donde los intimidadores no intentarán meter su cuchara y paralizar la bendición. Pero también vemos que Jesús nunca dejó de responder y enfrentar a los intimidantes. No deja de sorprenderme que muchas de sus más preciosas enseñanzas son respuestas a los actos y las palabras intimidantes de sus enemigos, mis amados hermanos. Por eso creo que nunca debemos esperar que nuestras vidas y decisiones sean absolutamente del gusto popular y general y que cuenten con la máxima de aprobación y condescendencia. Si esto fuera así, mis amados hermanos, sería mejor preocuparse antes que quedarse tranquilo. Cuando estamos buscando darle la gloria a Dios con nuestra obediencia, cuando las cosas valen la pena, cuando nuestra vida está dando un giro que cobra significado eterno, cuando estoy dispuesto a pagar el precio por la excelencia en el Señor, cuando quiero que mis sueños salgan de las cuatro paredes de mi imaginación y busco hacerlo realidad, siempre habrá oposición e intimidación, mis amados hermanos. Los judíos se dejaron intimidar por 15 años, pero luego, con el mensaje fortalecedor de los profetas Ageo y Zacarías, volvieron a la tarea y vencieron sus temores, mis amados hermanos. ¿Cuántos años hace que abandonaste lo que Dios te mandó a hacer y vives sumido en la intimidación, mi amado hermano? Quizás este mensaje sirva para poder decirte lo que Jesús le dijo al paralítico sin esperanza. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Marcos capítulo 2, versículo 11. Así haya 1.000.000 de voces intimidantes y miles de circunstancias desafiantes. Si el Señor ha hablado, ¿qué esperas para hacer lo que tienes que hacer, mi amado hermano? Amén. Hemos terminado, mis amados hermanos, esta bonita reflexión y este poderoso mensaje del día de hoy. Mis amados hermanos, como hemos aprendido, nos va a llegar el enemigo, siempre nos va a llegar queriendo meter cizaña, queriendo opacar, queriendo menospreciar nuestras vidas.
pero debemos estar agarrados de la mano del más grande, agarrados de la mano de Dios, para poder vencer al enemigo, para poder vencer el miedo. Señor, te damos gracias por esta enseñanza del día de hoy. En tus manos colocamos este día, y que todo sea para la honra, para la gloria y tu honor, Señor. Amén y amén. Pasa a vos, mis amados hermanos.